Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar con ustedes como cada viernes en Estructura tu Mente. Recuerda que es importante tener una mente estructurada porque es sinónimo de una vida saludable. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va en las vacaciones? ¿Cómo se las han pasado? ¿Ha habido menos tráfico? ¿Cómo ha estado con el clima? Espero que todos estén muy bien y sobre todo recuerden lo que siempre les digo, hay que cuidar mucho nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Recuerda que una salud mental cuando está estable puedes tener muchísimos avances en todas las áreas. Claro que todas son importantes, todas y cada área es importante, interesante. Sin embargo, la mental, ¿sabes? Es una de las cuales te va a permitir estar mejor en las demás. Por ende, hay que cuidarla. Y precisamente el programa de hoy, como todos los programas, están siempre destinados a la salud mental, al desarrollo humano, a lo que podemos hacer para cuidarnos, lo que podemos hacer para poder estar bien, para poder estar lo mejor posible en cada día. Si bien no somos seres perfectos, pero sí somos perfectibles. El camino que tenemos no es perfecto, sin embargo, sí podemos acomodar y acoplar nuestras herramientas para poder tener una mejor calidad de vida. Eso es lo más importante. Y bien, vamos a empezar entonces con el tema. Como siempre, les manda un saludo la doctora les manda un saludo a la doctora Roxana Ortiz. Y bien, en Estructura tu Mente vamos a cuidar mucho, reitero, nuestra salud emocional y mental. El programa de hoy, que es cómo sobrellevar el contacto cero. Primero vamos a determinar a qué se refiere ese contacto cero. ¿Qué significa? ¿Por qué es necesario? En todos los casos será necesario, en todos los casos es totalmente indispensable. ¿Y qué es lo que causa? En ocasiones tal vez se llega a pensar que es algo fácil, pero en ocasiones o en algunos casos llega a ser muy complejo. Si bien el hablar de contacto cero es el no tener ninguna comunicación, ¿sí? De manera general, como tal, el contacto cero es no tener ninguna comunicación en alguna ruptura. En general, reitero, esto estoy hablando de amistad, estoy hablando de noviazgos, hasta en una separación de una empresa en el campo laboral, también es pasar con contacto cero, es decir, mantenerte al margen de lo que pasó y mantenerte al margen de esa persona. Hablar de contacto cero, efectivamente estamos hablando de no comunicación, pero es necesario, es totalmente preciso que utilicemos el contacto cero. ¿Y qué tan difícil es? Pues bueno, el hablar de contacto cero, ¿sí? Que es el no tener ninguna comunicación con la persona, puede ser muy complejo, muy difícil, porque depende mucho para empezar cómo se llevó a cabo la relación. Como les decía hace un momento, el contacto cero se puede llevar en cualquier ruptura, hablando tanto de amistad, laboral o noviazgo. Ahorita me voy a aterrizar más en el noviazgo y en las amistades, pero sobre todo en las parejas, ¿sí? El hablar de contacto cero cuando se rompe una relación amorosa es cuando esa relación precisamente ya no está funcionando, ya no está dando para más y uno de los dos o los dos deciden ya terminar. ¿Cuándo pasa el tener un contacto cero? Cuando es necesario, ya que alguna de las personas o alguno de los elementos, digamos, de la pareja dice, ya no quiero saber nada, hasta aquí, ya no puedo ni siquiera ser tu amigo o tu amiga. En ocasiones llega a pasar eso, sí. No en todas las relaciones va a terminar de manera adecuada, desafortunadamente. En algunas ocasiones se termina por alguna infidelidad, se termina también por alguna traición hacia algún pensamiento, se termina por diferencias de costumbres, se termina por diferencias de tradiciones a veces también, ¿sí? Se puede terminar por determinadas causas, por todos los elementos que se puedan presentar. En ocasiones es hasta por falta de compatibilidad, por falta de tener una afinidad con la persona. Son muchos factores, reitero, y depende de cómo se termine la pareja, cómo se termine la relación amorosa. De ahí va a depender
si va a haber un contacto cero o no. Y es más, si es necesario un contacto cero, porque en algunas rupturas sí es necesario y en algunas se va a dar de una manera natural. Por lo siguiente, por ejemplo, cuando una relación amorosa termina, pero vamos a poner los diferentes casos. Si termina porque ambos están de acuerdo, ¿sí? Porque ambos saben que ya no funciona, que están peleando mucho, que ya no hay más amor, que ya no hay más por dar, el contacto cero puede darse un poquito más fácilmente porque ambos están de acuerdo. El contacto cero se siente obviamente a partir de la ruptura porque es la ausencia de toda la dinámica que se tenía en la relación. El vernos, el escribirnos, el hablarnos, ¿sí? El tener reuniones, el salir, toda la dinámica que tenía la pareja ya no va a estar. Cuando la pareja va viendo que la relación va terminando poco a poco, cuando esto se va dañando, deteriorando poco a poco, en ocasiones el contacto cero ya no es tan complejo, porque ya es la ausencia de algo que ya tenía, esa ausencia, de algo que ya se había terminado. Por ende, ya no hay tanta complicación, ya no es tan difícil el ya no comunicarte con la persona, puesto que esto ya no estaba presente. Ya no nos veíamos casi, ya no nos hablamos, o cuando nos hablábamos peleamos, o ya no salíamos, ¿sí? Ya no teníamos casi contacto, casi no nos mensajeamos. Y a veces llega a ser un poco, hasta lo contrario, y empieza a dar un poco de paz el contacto cero. Pero reitero, ¿por qué? Porque ahí las condiciones, las que estamos viendo, es que la pareja fue viendo que su relación se iba terminando. ¿Qué sucede? Cuando en este tipo de ruptura. Bueno, pues el contacto cero sí o sí va a provocar algo muy importante, que eso es lo complejo de ese contacto. Se le llama síndrome de abstinencia. El contacto cero provoca algo llamado síndrome de abstinencia, que es la necesidad que sientes al tener a la persona en tu vida presente. Cuando sientes la ausencia de los mensajes, de salir, de las cartas o de todo lo que había, ¿sí? De los encuentros, de todo lo que había en la relación y ya no está, es ahí cuando se pasa el síndrome de abstinencia. ¿Pero qué es esto? Esto es cuando la persona lo interpreta o interpreta que la ausencia de la novia, del novio, ¿sí? De la pareja, está ahí afectando y es una necesidad tenerlo o tenerla presente en la vida. Cuando la persona, obviamente hay una costumbre, hay una rutina, hay una dinámica en la pareja y cuando ésta se rompe, pues viene el síndrome de abstinencia. El no puedo hablarle ya no puedo escribirle, ya no podemos salir, ya no puedo saber qué está pasando, o tal vez puedo saber qué está pasando, pero ya no puedo comentar, o no puedo decirle por qué está saliendo, ¿sí? Ya no puedo estar en su vida, ya no puedo participar en su vida. Ese es precisamente lo más complejo del contacto cero. Y el síndrome de abstinencia lo que dice es, me hace falta algo. Algo me está haciendo falta que era parte de mi vida y que obviamente esto era parte de mi dinámica. Por ende, no me siento bien. En la mente siente que algo le falta, reitero. El cuerpo también llega a sentir, sí, que le falta porque se siente impotente no poder realizar las acciones que se hacían, las llamadas, los mensajes, etc. Los sentimientos, las emociones se ven mermados. Todo de manera integral. Dice, me falta algo. Por eso llega a ser muy complejo. Cuando la ruptura se da de esta manera, como yo les comentaba, de forma paulatina, a veces el contacto cero llega a ser un poquito más tranquilo y más llevadero, porque, reitero, ya sabías lo que iba a pasar, ya estabas, como asimilando la situación. No siempre se asimila, porque una situación es que lo vayas viendo, que esto se puede presentar y otras situaciones que ya lo aceptes. Obviamente, una vez que se termina una relación, aunque tú ya lo veías venir, aunque ya lo estabas visualizando, en ocasiones dices, pero no lo asimilo.
yo tenía la esperanza que algo diferente iba a pasar. Y entonces, ¿qué sucede? Viene el síndrome de abstinencia, viene el contacto cero que produce, ¿sí?, esa situación de algo me falta. Ahora, el hablar de contacto cero en ese tipo de ruptura, pues también depende de las personas, porque algunas personas dicen, ¿sabes qué? Ya mejor así, nos dejamos de comunicar, prefiero mejor no tener contacto, prefiero mejor sanarme, prefiero estar así en totalmente contacto cero, ¿sí? Si las dos personas están de acuerdo, es un poco más llevadero, porque están en acuerdo. No significa que no se sienta, reitero, no significa que no se pase, o que no se pase de una manera dolorosa, o que se sienta obviamente esa sensación de me hace falta algo. Claro que sí, pero hay un acuerdo. ¿Qué sucede cuando la ruptura es de una sola persona hacia la otra? Cuando están, sí, las dos personas, se está viendo que la relación no va muy bien, pero una de las personas está más enganchada en que siga la relación y la otra persona dice, ya, hasta aquí, yo ya no puedo seguir, yo ya no me siento bien, etc., hasta aquí terminamos. ¿Qué sucede cuando la otra persona todavía está más enganchada emocionalmente? Tenía una esperanza mayor de continuar o quería salvar la relación. Y la otra persona dice, ya, hasta aquí, y no quiero que me hables, no quiero que me busques, hasta aquí ya. ¿Sí? Y estamos hablando de una terminación adecuada, pero cuando hay una terminación también muy dolorosa, cuando hay ofensas, cuando hay ataques, cuando exhiben a la persona, pues obviamente duele más la ruptura. Pero el contacto cero todavía duele más. ¿Por qué? Porque una de las personas, ¿sí?, quería continuar, porque todavía tenía la idea que la relación siguiera, pero la otra persona ya estaba más o menos asimilando que ya no. Cuando se dice ya, hasta aquí, no más, no quiero hablar, no quiero comentar, no quiero tener ningún contacto, la persona que pidió la ruptura va a pasar por un contacto cero y va a pasar por un síndrome de abstinencia, sí, pero va a sentir la necesidad de ya no tener a la persona ahí en su vida. ¿Por qué? Porque no se sentía a gusto o porque había situaciones que ya no le parecían bien, porque ya no quería que fuera parte de su vida. Y claro que suena cruel, pero es algo que también tiene que afrontar y se tiene que afrontar de la mejor manera, ¿sí? La persona decide hasta aquí, ¿va a pasar por un síndrome de abstinencia? Sí, pero el verdadero síndrome de abstinencia o más fuerte lo va a tener la persona que todavía no lo asimilaba. Porque su cerebro, y esto también es neurológico, el cerebro se acostumbra a las rutinas, a las dinámicas, y las emociones juegan un papel muy importante. Se genera emoción, se genera alegría, se genera optimismo, se genera ternura, se generan muchas cosas. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Pues se va acostumbrando y se va alimentando de esa relación, ¿sí? Y cuando se termina esa relación en la que se sentía bien, en la que se sentía a gusto, en la que se sentía tranquilo, o tal vez tenía sus problemas, pero él o ella decía, vamos a pasar, vamos a poder. Y cuando dicen, hasta aquí, entonces empieza, ahora sí, el contacto cero, pero empieza también el síndrome de abstinencia. Ya no están las llamadas, ya no están los comentarios, ya no puedo llamarle, ya no puedo mensajearle, ya no le puedo mandar el mensaje de los buenos días, de las buenas noches, ya no puedo ir a su trabajo, ya no puedo ir a su casa, o participaba mucho con su familia, ¿sí? Entre más obviamente se involucre la relación, entre más tiempo haya, pero sobre todo la intensidad de las emociones, es cuando llega a doler más. El síndrome de abstinencia, el contacto cero. Ahí, para la persona que termina, dice, es necesario porque ya, hasta aquí. Para la otra persona es complejo porque quiere seguir llamando, porque quiere seguir sabiendo de la persona. ¿Qué sucede cuando te pasa esto? ¿Qué sucede cuando llega a tu mente qué está haciendo, pero qué va a hacer? Y ahora tenemos, pues obviamente las redes sociales, que es un gran medio de saber qué sucede con las personas, y es lo que más causa la ansiedad. Ya publicó, ya no publicó, ya quitó nuestra foto de perfil, está en línea, no está en línea, porque también depende mucho de las personas
a veces piden, ¿sabes qué? Bloquéame o yo te voy a bloquear. Y es donde se da más también el síndrome de abstinencia, porque es me bloqueo de todas partes, pero trato de indagar. Existen pues obviamente diferentes medios en el que algunas personas llegan a utilizar, llegan a crear pues perfiles falsos para poder ¿sí? mandar solicitudes o para poder indagar qué está sucediendo con la persona. Todo eso es el síndrome de abstinencia. Quiero seguir sabiendo qué pasa. Quiero seguir sabiendo qué sucede con la persona. Y cuando ya no tengo contacto, empieza ese síndrome. Empieza la necesidad de tener comunicación, pero tanto es la necesidad que se empieza a indagar por todas partes. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? Ya publicó, ya quitó su foto, como les comentaba. Todo eso se va interpretando de manera ya me olvidó o no me olvidó. Esa es la parte del síndrome de abstinencia. Aquí, en este síndrome, llega a ser muy complejo porque obviamente la persona todo el tiempo está pensando en algo que es lo que debemos de trabajar muchísimo. Aquí ya empiezo con algunas herramientas. Para empezar a trabajar con ese síndrome de abstinencia, lo principal que debemos de trabajar son con las ideas, como cuáles. Como por ejemplo, es que pudo haber pasado esto. Pudimos haber sido muy felices. Pudo haber sucedido aquello. No se dio aquello. El estar pensando solamente en lo que no se dio, ¿sí? Ya no piensas en lo que fue, sino en lo que no se dio. Ya no fuimos a tal lado, ya no hicimos aquello, yo quería ir a tal lado con él, con ella. Toda esa historia, esa es la que duele más. Y esa es la que se tiene que empezar a asimilar y aterrizar, que esto, pues obviamente hasta dónde terminó, qué se logró, qué se formó en la relación y hasta dónde terminó. ¿De acuerdo? Esa es la parte, la primera que se tiene que trabajar. Evitar poco a poco, y ahorita te voy a decir cómo lo vamos a hacer, evitar el qué hubiera pasado, sí, o qué no pasó. ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos aquello? Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto viene, esto es lo que pasa con el síndrome de abstinencia. Y está toda la alerta de la persona. ¿Qué estará haciendo? ¿Estará bien? Ya me olvidó, ya me habrá superado, está saliendo. Y si la persona llega a subir fotos a sus redes y las llega a ver, es que está en una fiesta, está en otro lugar, por eso ya no quería estar conmigo. Empiezan los pensamientos y esos pensamientos son rumiantes y son unos latigazos emocionales tremendos, porque eso es lo que te provoca precisamente el confirmar que sí necesitas a la persona. ¿Por qué? Porque la necesitas en tu vida, porque te sientes mal, porque no tienes hambre, porque te sientes triste, porque no puedes trabajar o porque no puedes hacer cosas. Y entonces tu mente empieza a validar la idea de sí la necesito para vivir o sí lo necesito para vivir. Ese es el punto fuerte y el punto álgido de un periodo de abstinencia, ¿sí? Y del contacto cero. Cuando pase, por ejemplo, un contacto cero, cuando sea necesario o cuando la persona así lo establece, para poder sobrellevarlo, como te decía, es evitar esos pensamientos. Pero sobre todo también, es el pensar, todo el tiempo en qué hice, qué no hice, en qué tuve la culpa, pero si yo le daba todo, pero si yo hacía esto, si yo hacía aquello, pero ¿por qué me hizo esto? Eso también son pensamientos que son latigazos emocionales y que no te van a ayudar para nada para poder superar y sobrellevar un contacto cero y una ruptura. Después de la ruptura, cuando ya no hay una comunicación, viene el periodo de abstinencia, como les decía, este síndrome. Y cuando está este síndrome presente, ¿qué es lo que sucede? Viene toda la culpabilidad o vienen los pensamientos de que hice mal, que no hice mal, ¿sí? Y también algo muy importante, vienen los comentarios de los que están a nuestro alrededor, de lo cual debemos de tener también muchísimo cuidado con ellos. Si existen personas, amigos que te están ayudando, que están contigo, debemos de tener mucho cuidado en ese contacto,
porque en ocasiones los amigos, obviamente, la manera de ayudar es como de no le hagas caso, o tú sé feliz y sal y toma, o ten a otra pareja, ¿sí? Llegan a tener esas ideas, pero lo adecuado es el poder empezar a ver por ti. Ahorita les voy a dar más tips sobre esto. Pero algo que sí debemos de tener mucho cuidado cuando tú estés pasando por un síndrome de abstinencia, por un contacto cero. Reitero, evitar los pensamientos, ¿sí? De lo que pudo haber sido, de lo que no fue. Evitar los pensamientos de tengo que a lo mejor ser feliz, pero tener a otra pareja. Evitar aquellos comentarios o escuchar y asimilar aquellos comentarios que te digan, no, es que ya tienes que dejarlo y tienes que pensar mal de él o de ella, o tienes que salir a todos lados, etc. Cuidado con ello, porque no se trata de estar odiando o de estar creando un rencor por la persona. Ahí viene el proceso del contacto cero, el proceso del síndrome de abstinencia, que van muy de la mano, reitero, ¿sí? Es saber qué tan importante fue la persona para ti. ¿Quieres llorar? Se vale. ¿Quieres pensar en esa persona? Se vale, ¿sí? Pero es ahí donde viene que pensar. Aquí uno de los secretos o de las situaciones para poder sobrellevar este contacto cero es ¿qué pienso? No es tanto en la cantidad en que piense en él o en ella, más bien es qué es lo que pienso. Porque son pensamientos que te van, obviamente, latigando tu mente. Es diferente pensar o decir, bueno, sí lo extraño, sí, aún es importante para mí, la extraño, fue algo muy bonito, me gustó tales momentos, esto me encantó, ¿sí? Cuando tú vas pensando en lo que sí fue, pero también te vas ubicando en lo que fue y en lo que ya tenían. Si tú te ubicas en cómo inició la relación y se inició muy bonito todo y después fue algo como, no, es que ya cambió, es que ya fue diferente, ya no nos hablábamos, es que ya había banderas rojas. ¿Esto para qué? Para que tú vayas asimilando que la relación tenía que terminar, ¿sí? Tú vas asimilando que la persona es importante para ti, que tal vez aún amas a la persona, pero tienes que ir asimilando que en tu vida se va a reacomodar porque la persona no va a estar presente, por el momento no va a estar presente. No sabemos si más adelante, porque el contacto cero no es necesario que sea para siempre. El contacto cero realmente se da cuando están muy lastimadas las personas y cuando no es muy válido o cuando no es nada saludable verse, ¿sabes? Obviamente, dependiendo también cómo van terminando. Ahora, cuando existe una situación en la que uno de los dos todavía estaba pensando en que la relación seguía, pues obviamente estos pensamientos de qué hice, pero por qué hice, pero por qué me dejó, pero si yo le daba todo, van a estar ahí. Lo importante también es manejarlos y decir, ok, yo di lo que quise dar. Yo di esto, recibí esto. No se trata también de acumular más los puntos como para una nueva relación, digamos, en un futuro, para decir, no vuelvo a dar esto, no vuelvo a hacer esto, ahora va a pagar el que sigue o la que sigue, ¿no? Esta situación no es así, ¿sí? Es vivir el tiempo, se vive hasta la ruptura, hasta el dolor, se debe de vivir. Es complejo, sí, pero acuérdate, no es cuánto tiempo pienses en él o en ella, es lo que pienses. Se vale acordarte, sí, pero también se vale asimilar que la persona, por esos momentos, porque también es importante explicarle a la mente, que por esos días, que por esos momentos no va a estar presente, ¿sí? Que por esos tiempos la persona está sin participación en tu vida y tú sin participación en su vida. No sabemos más adelante, eso es la realidad. ¿Sí? Si tú le dices a la mente, jamás la voy a ver, nunca voy a saber, la mente va a entrar en alarma. Cuidado, por eso les comento, lo más desafiante en el contacto cero son los pensamientos. Dices, es que diario pienso en él, diario pienso en ella. Es obvio. ¿Por qué? Porque la dinámica ya estaba establecida. El hablarse, el comunicarse, ya estaba totalmente esa dinámica. Cuando se rompe esa dinámica, se siente ese desapego, pero un desapego no tan agradable, obviamente, porque no fue tan voluntario.
¿sí? Cuando tú llegas a asimilar y decir, bueno, sí, pues sí le llamaba, ahorita pues no le puedo mandar mensaje, pero voy a hacer esto, voy a hacer esta actividad, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a organizar mi vida? ¿Cómo voy a empezar a organizar mi tiempo? Voy a empezar a levantarme a esta hora, voy a empezar a hacer mi desayuno. Organiza tu tiempo. Cuando tú empiezas a organizar tu tiempo, tu mente empieza a calmarse un poquito porque empieza a ver que hay otra dinámica, empieza a ver que hay otra forma de estar viviendo, ¿sí? Hay otra forma de seguir y la mente va a entender que esa necesidad de tener a la persona ya no es tan necesaria, ya no es tan fuerte. Entonces, créeme que en algunos casos, en algunas situaciones, el síndrome de abstinencia es demasiado fuerte, tan fuerte que la persona puede caer, claro, en periodos de ansiedad, en periodos de depresión, en periodos de autodestrucción. Depende muchísimo de la fortaleza emocional que se tenga y de cómo se terminó la relación. Pero claro que puede haber caídas muy fuertes emocionales. Sin embargo, lo importante, reitero, es empezar a restablecer y a reestructurar tu vida, no con la situación de ahora voy a ser alguien diferente y lo voy a odiar y para que se le quite y me voy a desquitar y la venganza. No es tan factible porque al final del día es invertirle emociones, tiempo, sentimientos a algo que realmente no va a ser tan fructífero. Entiendo que depende mucho de cómo se terminan las relaciones, pero no es algo que te conviene. Ahora, cuando tú empiezas a reestructurarte tus actividades, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, regularmente viene el pensamiento, y eso es lo que se presenta en primera instancia, el pensamiento de tengo que ver más por mí, tengo que ver por mi salud, tengo que ponerme en primer lugar. Sí, pero solamente no lo hagamos desde un lado o desde una manera de para que se le quite o para que sea así. Aunque la persona haya roto la relación, aunque la persona nos haga daño, digamos, vamos a imaginar una infidelidad o una traición, ¿sí? Lo importante es ver por ti y ver por tu salud. Claro que va a estar el coraje, claro que va a estar la frustración y hay que mitigarla a través de ejercicios de relajación, a través de ejercicios, sí, de meditación. Eso se va a poder ir mitigando. Pero lo importante es empezar a reestructurar tu vida. Ahora, ¿qué actividades voy a hacer? Hay algo muy importante que pasa en el síndrome de abstinencia. ¿En qué voy a ocupar mi tiempo? Ese es el punto, ¿sí? Porque tu mente todavía está ocupando el tiempo y todavía está ocupando los sentimientos y los pensamientos en la persona. Es que pasó esto, es que pasó aquello, hizo aquello. Eso es seguirle invirtiendo. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso les comentaba, el problema no es que pienses en la persona. El problema o el punto es que piensas de la persona. Si estás todo el tiempo fijándote en la persona, si estás todo el tiempo, vamos a imaginar que la puedes visualizar, la puedes ver porque de repente pues está dentro de tu ambiente, ¿sí? O donde vives o donde trabajas y llega a ser complejo, porque a veces llega a ser así complejo el contacto cero, pero sí es importante tener un contacto cero por lo menos mental. A lo mejor lo voy a ver, la voy a ver, pero mental, ¿a qué me refiero? A no estarme fijando o estar poco a poco no invirtiendo mis pensamientos en hizo esto, hizo aquello, tal vez se burló, hizo esto para que yo me fijara. Cuidado con ello. Y también vamos a pedirle a las personas que están a nuestro alrededor que eso lo eviten. Porque reitero, hay muchas personas, amigos que quieren ayudar, sin embargo empiezan a dar muchas noticias. ¿Te fijaste que llegó tarde? ¿Te fijaste que hizo esto? ¿Te fijaste que hizo aquello? ¿O te fijaste que llegó con tal persona? ¿O te fijaste que le hablaron por teléfono? Cuidado con ello. Algo muy importante que puedes hacer para sobrellevar, porque ese es el tema, precisamente ese es el punto que quiero que se lleven, cómo sobrellevarlo, es evita los comentarios, pide a tus seres amados, ¿sí? A tus seres queridos o a los que están a tu alrededor y que de repente dan noticias de ese tipo, pide mejor que te ayuden en ese contacto, que no te digan noticias, que no te digan comentarios, porque lo único que se hace es alimentar la frustración, el enojo, a veces hasta un sentimiento de odio, una sensación de coraje, y en vez de ver por ti,
sigues viendo por la persona, pero de una manera totalmente inadecuada. Una manera en la que te va a desgastar todavía más, ¿sí? Todavía más que en la relación. Entonces, tiene que asimilar la mente. Si ya terminamos, no me gustó que termináramos. Se vale. Se vale hablar con tus emociones y decirle, no me gustó que termináramos. No quería terminar y aún lo amo, aún la amo. Pero no puedo estar todo el tiempo también viendo y haciéndome daño y haciendo conjeturas de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo, de a dónde fue, de qué subió, de qué bajó, de qué publicó, etc. Debemos de tener cuidado con eso. Claro que es pensar en la relación, añoras la relación, es también benéfico si tú llegas a decir todavía lo amo, la amo. Claro, porque el amor no se va a terminar así, nada más. ¿Sí? Una ruptura no significa que termina con un amor. Y de hecho el amor puede ser que no se termine, pero si lo transformas en un agradecimiento, lo transformas en una, pues sí, en una compasión, por llamarlo así, hacia la persona. Compasión me refiero al decir, bueno, gracias por esto, a una empatía también hacia la persona. ¿Qué es lo que sucede? Que tú vas tomando la relación y la vas tomando en tu vida como algo que se atesora, como algo que viviste, algo muy bonito, que algo no querías que se terminara, pero que tienes que ir aceptando que esa relación se tuvo que terminar, ¿sí? Y entonces cuando tú empiezas a asimilar y empiezas a valorar y a atesorar lo que hubo, es cuando empiezas a sobrellevar el contacto cero. Porque entonces el tiempo, los minutos, las horas ya no son un castigo. Porque precisamente en el contacto cero, en el síndrome de abstinencia, los minutos, los segundos se pueden hacer eternos. Depende mucho qué tan fuerte, qué tan crónico, qué tan agudo se puede hacer este síndrome de abstinencia, ¿sí? Cuando hay una necesidad fuerte de tener a la persona, claro que puede ser demasiado caótico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como les decía, evitemos comentarios, evitemos alimentarnos de comentarios, de palabras, de situaciones que no nos van a hacer bien. Pidamos ayuda a nuestros seres queridos, mejor también mantenernos al margen. Si las personas te llegan a comentar es que ya no lo quieres, de seguro todavía lo amas, sí, es válido decir sí, todavía lo amo, pero tengo que asimilar que no puedo estar con él o con ella. Tengo que ir asimilando que mi vida tiene que cambiar de rutina, que en vez de hablarle o de mandarle el mensaje, ahora tengo que hacer otra actividad, que en vez de salir con ella, ahora tengo que hacer otra actividad. Pero mi mente va a estar asimilando que mi vida va a cambiar, ¿sí? Pero también tiene que asimilar que no pasa nada y que puedo vivir con la ausencia de la persona. Porque empiezo a valorar, empiezo a atesorar lo que hubo y no empiezo a llenarme de rencor, de enojo o de estar vigilando. Todo esto es llevadero también cuando lo puedes hacer por ti mismo, por ti misma. Si no se puede hacer por ti mismo o por ti misma, recuerda lo que siempre te he dicho. Lleva un proceso terapéutico. Claro que se puede llevar el proceso y es en donde más se debe llevar porque el contacto cero es lo que trae todos los pensamientos, las culpabilidades, el coraje, ¿sí? Periodos de ansiedad, periodos de depresión, todo eso lo va generando. No a todas las personas les da en la misma intensidad. Y reitero, depende también cómo se termine la relación, ¿sí? Cuando los dos están totalmente de acuerdo y cuando los dos ven que ya esto se estaba terminando es un poco más llevadero. Cuando uno de los dos, que era lo que les decía, rompe y la otra persona no lo quería hacer, es así como te lo acabo de explicar. Cuando las dos personas ven que no se puede, pero también ya terminan dañándose o ya se están dañando, es decir, ya están peleando a cada momento, ya están haciéndose daño, ya hay alguna infidelidad, ya hay diferentes rupturas de compromisos en ambas personas, también es necesario una ruptura. Y a veces es un poco llevadero porque las mismas personas dicen, ya, o sea, ya nos estamos haciendo tanto daño, ya no podemos, y es más, ya no hay amor, que lo mejor es separarnos. Tal vez inician con un contacto cero para ayudarse, y posteriormente puede ser que ese contacto cero se rompa. Como les comentaba, ¿el contacto cero tiene que ser para siempre? No,
No es necesario. Solo hasta que tú vas asimilando que la persona va a tener otro papel en tu vida. Si tú en estos momentos dices, es que esta persona, pues sí, todavía la amo y quisiera a lo mejor algún día saber de él o de ella, claro que se puede, pero porque ya la asimilaste de una manera distinta. Cuando ya lo vas superando la ruptura, cuando te vas dando cuenta que ya las cosas son diferentes, que tu rutina también puedes hacer tu vida, puedes vivir sin la persona, ¿sí? Puedes hacer también otras rutinas, puedes ver por ti, más adelante tener tal vez alguna pareja. Cuando vas viendo que en tu vida ya puede tener otra vez cabida y que el día que puedas hablar con él o con ella digas, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Y nada más. Sé que ya no podemos regresar o sé que ya tampoco quiero regresar. ¿Por qué? Porque ya tengo otra vida, porque ya me di cuenta que ya no era amor, porque ya me di cuenta que pues ya no lo amaba o la amaba, que era costumbre. Cuando tú asimilas así, a través de un proceso terapéutico, a través de lo que te decía, ¿sí? Eso puede ser que rompa ese contacto y digas, ¿por qué no puedo ver a la persona? Ahora, mientras tú estás llevando ese contacto cero, o mientras estás llevando ese periodo de síndrome de abstinencia, también lo importante es el poder rodearte de personas, de situaciones, de sucesos que te puedan ayudar a reestructurar tu vida, a sumarle. Reitero, cuidado con las personas que lleguen a darte ideas de la expareja. Cuidado de las situaciones también, no te expongas a situaciones que te pueden hacer daño. ¿Como cuáles? A veces decimos, ahorita no quiero pensar en la relación, ahorita me duele, pero estamos viendo las fotos o estamos recordando los lugares o estamos escuchando canciones, ¿sí? Cuidado con ello, porque cuidado con ello porque te están haciendo mucho daño. Si tú te acercas, se le llaman factores de riesgo. Si tú te acercas a esos factores de riesgo y estás todo el tiempo escuchando las canciones, viendo pues obviamente las fotos, si tú estás haciendo eso, ¿qué va a pasar? Lo estás recordando, sí, pero te está doliendo. Es como si tuvieras una herida, y te duele mucho y dices, no quiero que me duela, no me quiero que me duela, pero lo estoy tocando, pero me pegué, pero le estoy echando limón, ¿no? Por ejemplo, dicen limón a la herida, o ya le eché algo, o ya se me cayó algo aquí. Es cuando dices, no, tengo que alejarla de lo que le hace daño, tengo que protegerla, y ya cuando esté cerrada, pues ya a lo mejor ya ahora sí me puedo acercar a esas diferentes sustancias, o ya puedo rozar con el mueble y no me duele, ¿sí? Ya me puedo presentar con esos factores que ya no son de riesgo. Lo mismo pasa en una ruptura, en un síndrome de abstinencia. Ten cuidado, no te latigues, no te expongas a situaciones que te provoquen más tristeza. Se trata de irlo asimilando. No se trata de decir, no, ya no me duele, todo bien. No, se trata de ir pasando tu proceso y de ir asimilando. Pero si en ese momento tú dices, me duele ver las fotos, no las veas. No es necesario. Es un recuerdo que todavía puede estar ahí presente, pero que si todavía no quieres borrar, si todavía no quieres eliminar conversaciones, porque llega a ser lo más complejo, todo lo que existió en esa relación. Si tú no quieres borrar, ¿sí?, los comentarios, todas las conversaciones, fotos, videos, etc., lo más recomendable es que ahorita no tengas contacto. Eso es lo más viable. ¿Por qué? Porque no te estás latigando, porque no estás recordando algo que te duele, ¿de acuerdo? Es no exponer la herida a situaciones de riesgo. Se vale decir, ahorita no puedo verlo. No te preocupes, no lo veas. No lo puedo borrar. No lo borres, solamente no estés visitándolo o no estés consultándolo que sabes que te hace daño, ¿sí? Porque esa es obviamente son latigazos muy fuertes. ¿Qué otras situaciones? Te comentaba, el pensamiento de, pero es que ya no hicimos esto, pero ya no hicimos aquello, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado aquello. Sí, pudieron haber pasado muchas cosas, pero si tú te quedas con lo que imaginas, te va a crear unos latigazos emocionales tremendos y te va a causar un periodo de abstinencia, un síndrome de abstinencia muy doloroso, porque no estás viviendo de lo que viviste con la persona, sino de lo que no viviste. Y pueden ser muchas escenas,
Entonces, recuerda lo que viviste, atesora lo que viviste, y eso te va a hacer más fácil el saber y el asimilar que esto se terminó. Encontrarle un fin. Porque si tú te basas en el futuro, en lo que fue y lo que no fue, entonces no te estás basando en el presente de lo que está pasando. Te estás aferrando a que pudo haber pasado cosas. Si te aferras a lo bonito de la historia, es que era cuando nos hablábamos, cuando hacíamos esto, sí, pero ¿qué pasaba ya actualmente? No, pues ya no nos hablábamos, ya no hacíamos esto, ya no pasaba aquello. ¿Te das cuenta cómo la relación entonces ya estaba terminando? Y es el proceso de asimilación. Claro que puedo recordar todo lo bonito, pero me tengo que ubicar a cómo estaba la relación en el presente. Es ahí cuando empiezas a sobrellevar el contacto cero, el duelo y el síndrome de abstinencia, que son conceptos que se unen, son elementos que se unen y parecen uno solo, ¿sí? Debemos de tener muchísimo cuidado ahorita, digo ahorita en la época actual, de las redes sociales. Mucho, mucho cuidado, porque las redes sociales pueden ser algo que te ayude, pero en esos momentos pueden ser elementos muy, muy dañinos. Pueden ser elementos que sean factores de riesgo, pero todo lo que da, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a estar ahí las redes sociales y que ya subió esto y que ya publicó aquello y que ya salió con tal persona. Cuidado, cuidado con estar viendo qué hizo, qué no hizo y ya publicó, ya no publicó. Es una manera de seguir a la persona, sí, seguidor, pero de una manera de seguirla todavía de manera latigándote, castigándote. ¿Por qué? Porque empiezan las conjeturas. No solamente es que veas la foto y ya, o que ves la foto de esa persona y dices, no, pues ya, sí está bien. No, está sonriendo, está tranquilo, está tranquila, está bien. En el fondo estaba, no sé, playa, se me ocurre. Ok, entonces ya viajó, entonces ya tiene ganas de estar sin mí, entonces ya está feliz y yo no, y yo le estoy llorando. Es ahí donde vienen todos esos latigazos que también tienes que evitarte. Tu dolor, ¿sí? Obviamente, como el nombre lo dice, es tuyo. Y tienes que trabajar con eso, con tu duelo. Pero no es viable, ¿sí? El que estés también comparándolo con el duelo de la otra persona. Es que como no le duele, a mí tampoco me va a doler. Y entonces ahí se redirige el duelo hacia qué. Ahora tengo que ser feliz porque tengo que vengarme. No. ¿Sí? Lo mejor es encontrarte a ti mismo, saber que la persona es importante. Se vale que después de algunos meses tú digas, sigue siendo importante, sí, importante en el sentido que es una persona que no quiero que le pase nada, o si le llegara a pasar algo, pues claro que me importaría, pero sé que ya no puedo estar con ella o con él, o sé que ya no es viable estar con él o con ella. Entonces, esa asimilación es la que te va ayudando a sobrellevar ese contacto cero. Precisamente como el programa se llama, lo que tenemos que hacer es estructurar tu mente, estructurarla hacia lo que fue, hacia lo que ya no había, lo que en ese momento estaba presente y lo que va a seguir ya después de la ruptura. Va a seguir, pues obviamente voy a tener planes, voy a tener metas, le voy a llorar o voy a llorar porque se terminó la relación, sí. Me voy a sentir triste también. Me voy a sentir que la extraño también. Pero tengo que asimilar que la persona ahora va a estar de manera diferente en mi vida. Tal vez ahorita no va a estar. Tal vez en un momento determinado pueda saber qué pasó con él, con ella. Tal vez en un momento determinado hasta hay quienes llegan a ser amigos, ¿sí? Todo depende mucho de cómo se den las cosas. O hay quienes dicen, yo prefiero, a lo mejor si sé de él o de ella, de lejos, yo no quiero saber más. Reitero, porque depende mucho cómo se rompa la relación. ¿Sí? Pero si estás pasando por un síndrome de abstinencia, por un contacto cero, ten calma, ten paciencia y sobre todo, todos los recuerdos, todo lo establecido, todo lo hecho con la pareja, eso lo puedes guardar. Lo más recomendable es guardarlo. Lo más recomendable que te puedo decir es evita las redes sociales. Evita contactos con personas que no sean saludables emocionalmente, que solamente quieran saber ¿y por qué terminaron? ¿Y por qué aquello? ¿Y tú por qué no hiciste aquello? Cuidado. Cuando haya personas de este índole, con esos comentarios,
evítalos. Trata también de ponerle límites a las personas. Se vale decir ahorita no quiero hablar de ello, o sabes qué, mejor evita los comentarios, o si vamos a platicar, platiquemos de otro tema. También se vale. Se vale pedir a las personas lo que tú necesitas para poder sobrellevar ese duelo y ese contacto cero. ¿Sí? Cuando pasa eso y tú empiezas a poner límites y te empiezas a poner límites, ¿qué es lo que sucede? Tengo la herida, reitero, tengo la herida. Y si veo las fotos me duele más. Entonces no tengo que acercarme a ello. Sí, sé que ahí están, pero no las puedo ver ahorita. Hay quienes me preguntan, bueno, ¿es viable mejor tirar todo, eliminar todo? Eso ya depende de cada persona. ¿Sí? Hay quienes dicen, yo ya no quiero nada de esta relación, quiero eliminarlo. O me hace mejor, me hace bien borrar todo, porque así no estoy visitando nada. Adelante. Depende mucho de las necesidades emocionales. Hay quienes dicen, no, lo guardé en una carpeta, o en una memoria, etc., o en la nube, etc., ya lo guardé, y entonces, pues ya, no lo consulto, y ya, ¿sí? Entonces debemos de tener esos cuidados, conforme a ti te vaya haciendo bien. Ahora, también algo muy importante, cuidado con los recuerdos de las redes, porque también es algo que está latigándote. Es que hay una foto que hace un mes fuimos a tal lugar, hace un año aquello, o hace 6 meses aquello. Cuidado. Esto sí es lo más recomendable. Esto sí es recomendable que lo llegues a ir borrando, que los llegues a ir omitiendo, ¿sí? Porque así ya no estás latigándote. Por eso, el que tú te alejes algo de las redes, el que también mejor vayas haciendo y reconstruyendo tu vida, sin las redes, eso sería lo mejor. Porque si no te expones a muchas situaciones que te pueden hacer daño. Cuidado con ello. Grabaciones, todo, es como cuando antes nos daban que las cartitas, que las postales, los muñecos de peluche, también el hablar, por ejemplo, de situaciones físicas, que las sudaderas, que zapatos, que todos los regalos, si tú consideras que en ese momento no te hace daño, el tenerlos guardados, porque lo viable sería guardarlo. Guardarlo significa está totalmente en pausa, ahorita no estamos juntos, ahí está. Tal vez se lo puedes dar a guardar a alguien, si tú no lo quieres tirar todavía, o no te quieres deshacer de ello. Si en algún momento dices, ya, es que para mí es mejor deshacerme de todo esto porque me hace daño, es algo que tú necesitas, ¿sí? Es algo que es necesario para ti. No significa que tenga que ser una ley, te tienes que deshacer de todo. Claro, ya obviamente hablando ya después, que estés mejor o que ya tengas otra pareja, pues bueno, ya empiezas a decidir qué hacer con lo anterior, ¿sí? Pero en esos momentos sí lo más recomendable es mantenerlo guardadito para que no estés exponiéndote. Reitero, es como darle algo a la herida que le haga daño. Eso es lo primordial del contacto cero, del síndrome de abstinencia. Cuidarte de todos los factores que te estén provocando un latigazo emocional. Un punto muy importante, recuerda, si tú te acuerdas de la persona, se vale. Es que me acordé cuando hacíamos esto. Ok, lo hacíamos, nos divertíamos, respiro, tal vez empiezo a hacer respiraciones 1 minuto para poder mitigar esa emoción, para poderle explicar a mi mente que pues ya no está, pero que todo va a estar bien. Tal vez seco mis lágrimas si llegan a salir y tengo que continuar. Pero si empiezo a pensar es que no sé, me acordé de tal canción o pasó tal canción, ¿sí? Y entonces me acordé y pudo haber pasado esto y qué estará haciendo o de seguro ya está con esa persona o de seguro con las conjeturas, cuidado. Porque si tú empiezas a hacer conjeturas, no vas a poder despegarte totalmente, ¿sí? Quédate con lo vivido, quédate con lo que escuchaste, quédate con lo que pasó, no con lo que imagines. Porque si nos quedamos con lo que imaginamos, entonces todo el tiempo vamos a estar pensando mal o vamos a estar pensando en latigazos emocionales. ¿De acuerdo? Todo esto es parte de hacerlo llevadero. También algo muy, muy importante que debemos de hacer cuando estás en este proceso es el calmarte o el apegarte mucho a las meditaciones, a la relajación, ¿sí? Claro, al autocuidado personal, pero sobre todo
a reestructurar qué es lo que quieres hacer ahora de tu vida. ¿Quién va a ocupar ese espacio que la persona ocupaba? ¿Pero a qué me refiero? En cuanto a tiempo, en cuanto a pensamientos. Se dice que un clavo saca otro clavo. Pues sí, vamos a ocupar ese método de un clavo saca otro clavo. ¿Pero con quién? Contigo mismo, contigo misma. Tú vas a ser ese clavo que va a estar sacando esos pensamientos, esos recuerdos, a través del autocuidado, a través de darte tiempo, de brindarte paciencia. Vamos a utilizar la empatía. Claro que se vale que esté triste, pero tampoco puedo detener mi vida. Claro que se vale que llore, pero tampoco puedo detener mis hábitos de alimentación o de sueño. Claro que me dolió, claro que pienso en la persona, claro que me importa, pero tampoco puedo detener mi proceso de estar con los demás. ¿Sí? Sigo adelante, pero claro que estoy triste, claro que pienso en la persona, pero tampoco me latigo. ¿Te das cuenta? ¿Pienso en él, pienso en ella? Sí, pero tampoco me voy a estar latigando con conjeturas que no sé si son ciertas y que voy a estar creando muchas cosas muy dañinas y tóxicas. Claro que de repente le lloro o de repente lloro porque se terminó una relación, sí, pero tampoco por ello voy a dejar que mi vida se detenga. La vida tiene que seguir y es aprender. Y para poder sobrellevar ese contacto cero, reitero, es evitar y reestructurar que la vida puede seguir sin la persona. No se trata de odiarla, no se trata de aborrecerla, se trata de darle un lugar en tu vida. Y créeme que cuando tú le das un lugar en tu vida, es cuando empieza la mente a calmar mucho el síndrome de abstinencia. ¿Te acuerdas cuando te presenté el diagrama donde estaba el centro del universo, que te decía, este eres tú y los demás aquí están? Si la persona estaba en el centro, obviamente va a doler más, porque todo mi tiempo, mi espacio, mis emociones se lo daba a esa persona. Se quita esa persona, me tengo que poner yo. Ese tiempo, ese espacio, esas emociones, ese cuidado me lo tengo que dar yo. ¿Sí? Pero a la persona, ¿dónde la voy a poner entonces? A lo mejor la pongo en un espacio donde es una persona importante, pero que no puedo tener contacto. Pero ahí va a estar. Es una persona que ahí estuvo en mi vida. No es que la odie, no es que lo odie, pero ahí va a estar. Solo que ahorita no puedo tener un contacto. Vive el presente. Hoy, por hoy, ¿qué voy a hacer? Por hoy, ¿cómo voy a vivir mi vida? Mañana, por hoy, ¿cómo lo voy a hacer? Vete al por hoy. No pienses en que, híjole, la siguiente semana y dentro de un mes todavía estaré pensando. Esto nunca se va a acabar, nunca voy a dejar de pensar. Tranquilo, tranquila. No lo generalices y no lo extremes. Vete al hoy por hoy, ¿sí? Porque precisamente ese es un síndrome de abstinencia. La necesidad de estar con la persona. Pero cuando vas sobrellevando esa necesidad y te vas dando cuenta que esa necesidad va mermando y ya no es tan insistente, entonces ya vas acomodando a la persona en un lugar especial, ¿sí? Recuerda que tu salud mental no es negociable. Recuerda que tu salud mental no se la apuesta a nada, a nadie. Cuidado. Se vale llorar, reitero, se vale ponerse triste, se vale pensar en la persona, sí, pero cuidado con lo que piensas. Cuidado con las conjeturas, cuidado con los comentarios, cuidado en descuidar tu salud mental. Cuando tú sientes que este proceso no lo puedes pasar solo o sola, recuerda, estamos para ayudarte. ¿Sí? Estamos muchos terapeutas que podemos ayudarte a pasar ese proceso, porque ese proceso puede ser muy fuerte, muy doloroso, pero no es imposible de pasarlo. Y te vas dando cuenta que descubres a un ser humano extraordinario en ti. Bien, pues muchísimas gracias por estarme acompañando. Gracias, Coquito Gallardo Morales. Felicidades, doctora. Aquí presentes como siempre. Excelente tema. Muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo. Tania Valderas, excelente tema, doc. También un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y recuerden que estamos en TikTok. Sí, recuerden de seguirme en ETM Oficial 3. Ahí estamos en TikTok. Vamos subiendo precisamente algunos cortos de los programas en el canal de YouTube, que ahí van a poder encontrar todas las grabaciones de los programas, en podcast también, Spotify, y pues bueno, ahí estamos presentes. De igual manera, ahí también está la liga para poder hacer o agendar alguna cita terapéutica.
Todo lo encuentran en la página de Estructura tu Mente por Facebook. Y pues bueno, cuídense mucho, pórtense bien y recuerden en estar bien, en tener su salud mental muy bien cuidada. Los veo la próxima semana. Se despide de ustedes la doctora Roxana Ortiz. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta luego.